el grupo de teatro de Amics de la Nau tenemos el gusto de ofreceros una representación del trabajo que hemos hecho a lo largo del año. Dentro de los presentamos dentro de la clausura del año del curso 2012-2013. Este año el grupo más consolidado, ya nos hemos puesto nombre. Tenemos el grupo, el nombre de, lo habéis visto, la caraba, con un significado de grupo avenido. De hecho, esta tarde cuando estamos viviendo por aquí, se lo decía, avenido, con ganas y con alegría y al mismo tiempo con ganas de crecer, La obra, como habéis visto en el programa, se titula es El cadáver del señor García. Es una adaptación que hemos hecho para el grupo, ha costado quitar personajes, etc. Es una obra muy interesante de García Porcela, el gran dramaturgo de la primera mitad del siglo XX. Si habéis visto, hay una síntesis, hay una sinopsis, y la obra trata, lo hemos situado en un espacio que es Valencia, en este espacio interior, una salita. Se está celebrando la fiesta como motivo de un enlace matrimonial y de repente un acontecimiento sucede en ese saloncito, la muerte de un personaje. Aparece un suicida ahí, alguien muerto, y entonces hay que llamar al juez. Por lo tanto, esto es lo que vais a ver. Tiene su gracia, aunque veáis que parece como si realmente tuviese que ver algo con las novelas de Agustín Negro. Es una farsa y como tal pues se trata de que veáis lo absurdo de los personajes, las incoherencias. Creo que os reiréis bastante y ese un poco es el objetivo nuestro, de hacer reír en una época en que hay, pues, que todas las mañanas nos levantamos y oímos malas noticias, sobre todo de la situación económica. Entonces pues vamos a reírnos. También lo que sí os pido, por favor, que disfrutéis y que cuando llegue el momento de hacer la crítica veáis todo el esfuerzo, veáis lo positivo, el esfuerzo y las horas, la dedicación, y no os quedéis con la parte, los fallos, la parte negativa. Hay que valorar más el trabajo. Para terminar, quisiera tener un recuerdo para el presidente anterior de la Asociación Amics de la Nau, Prometeo, que fue una persona entusiasta por el taller de teatro y que se nos fue un día sin avisar. Gracias. Antes de nada, mi comentario, se me acaba de acordar, que desconectéis los móviles porque ayer sonaron varios. Nada más. Espero que disfrutéis. Una partidita de póker. El mejor póker. ¿Qué ha sido eso? Creo que ha sido en casa. ¡Tiros! ¡Han sido tiros! ¿Sí? ¿Han sido tiros? ¿No te has ido el salón? Sí. Creo, tía, encender la luz. ¿Han sido tiros? Por favor, encender la luz. Aquí fue. ¡Un muerto! ¿Qué es eso? ¡Un muerto! ¡Ay! ¡Que en la vida había visto un muerto! ¡Que no había visto un muerto en mi vida! ¡Vaya, tranquila! ¡Ay, no, vámonos de Valencia! ¡Por favor! Persia, por Persia, no seas histérica, Persia. ¡Por favor, tranquila! ¡Ay, Dios mío! Toma, Persia. Ramona, sujétala, Ramona. ¡Madre mía! Y que no le dé nada, por favor. Que no le dé nada, por Dios, que no le dé nada. Le doy algo. Ha dicho el señor que no le dé nada. Tranquila. ¿Pero quién es este hombre? ¿Y por dónde ha entrado? Por allí, por el balcón de la casa. ¿Por el balcón? Es que lo habíamos dejado abierto para que saliera el humo. ¡Madre mía! El humo. ¿Pero qué pasa? Digo yo que habrá que hacer algo, ¿no? Pues sí, habrá que avisar al juzgado, a la policía, ¿no? Abelardo,
No se acerque, señorita Abelardo. No, las huellas, podrían haber huellas. Lleva razón, Ramona. Habría que llamar al juez. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Vamos, calma, vamos, calma, calma por lo que más queráis. ¿Y si este hombre, en vez de muerto, está herido grave? ¿No se le puede dejar así, esperando a que venga el juez? Pero sí que habrá que avisar a la policía. Ah, claro, habrá... Claro. Venga. Sí, lleva razón Rosy. Y si ese hombre está herido, lo que hay que hacer es llamar al juez. ¿Está muerto? Llamar a... Si no está herido, habría que reconocerlo. Reconocerlo tú, Rosy, tú que eres médico. ¡Atiza! Pues es verdad. ¡Soy médico! Claro. Como hace tanto tiempo que terminé la carrera y no tenía trabajo, porque yo soy médico, ¿verdad, Abelardo? Si tardaron en darte el título, y al menos eso es lo que nos han dicho. Pero eres médico. Soy médico, ¿eh? Y lo reconozco. Pues ve. Vale, pues va. A ver. ¿Qué? ¿Qué? Pues no lo reconozco. ¿Cómo que no lo reconoces? Si eres médico, reconócelo. No. Digo que no lo reconozco porque no lo había visto yo nunca. Por eso no lo reconozco. ¿Y qué? Pero tú lo has visto, lo has mirado. ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Cómo es? Es canoso. Y con unos bigotes como el manillar de una bicicleta. Bueno, pero ¿está pero vivo? ¿cómo está? ¿O está muerto? ¿Cómo está? Está feísimo. Voy a ver. Que no se acerque nadie. Que no se acerque nadie. ¿Y si este hombre, en vez de muerto, está herido grave? ¿No se le puede dejar morir esperando que venga el juez? Tiene razón. Pues, Hijo, ¿es verdad? sí. Habría que llamar al juez por teléfono. Sí, Eso se nos ha ocurrido. Venga, llama. Yo sola me acercaré. Pero muy despacito, ¿eh? Porque pueden haber huellas. No me gusta nada. Un momento. Silencio. Silencio. Que yo no me acordaba, pero tengo aquí. Con la J. Busca para... Como era médico antes. Vamos a ver. A ver. Ya no me acuerdo ni cómo lo tengo que hacer. A ver. Silencio, silencio. Silencio. ¿Está muerto o herido? Un momento. Pero respira. ¿Qué? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ni un latido! ¡Ni un latido! ¡Ni siquiera un latido! Padre cielos, que estás en los nuestros, nombrificados ya tu nombre, hágase tu voluntad, no me dejas por morir. favor, Ramona, por favor, rezad por baja. Rosy, seguro que está muerto. Abelardo, que soy médico. Por eso mismo te lo digo, porque como los médicos os emocionáis con cualquier cosita. Mira, muerto y bien muerto, ¿eh? Y tenemos que avisar al juez por teléfono. Claro, por teléfono, si es lo Avisada fue yo. ¿Usted no le conoce? ¿Yo? ¿De espaldas? ¿Cómo lo voy a conocer? Y la cara no quiero ni mirársela. Ay, no se la mire, que está muy feo con esos diluvios. Sí, como Uy, ¿cuál será el número de por qué habrá venido este hombre aquí? ¿A mandarse? ¿Y a estas horas? ¡Qué barbaridad! Después de Navidad y después de comer aquí que estábamos celebrando. Y este hombre, ¿por dónde ha entrado? ¿Por el balcón?
Yo tengo una cosa aquí en el estómago. Ay, yo también, yo me encuentro muy mal. ¿Me puedo traer una Ay, yo tila? voy a preparar una Ah, tila. traigo Vale, una tila. mira, ¿Cuál será el número del lugar? En la J, busca en la J. En la Jota, la Virgen del Pilar dice que yo quiero ser francesa. Sí, voy a por la tila, voy a por la tila. De paciencia, estoy nerviosísimo. Ya lo veo, ya. Mira, venga, va. J, J, F, G, G, H, H. Jiménez. Ay, ¿cuándo acabarán los Jiménez? Tranquilo. Rosy, y habiendo muerto aquí en la casa, tendrán que cerrar el portal. Mujer, déjeme a mí ahora de portales. Oh, tengo otras preocupaciones muchas más importantes en este momento. Voy a Ay, gracias. Jiménez, Jordán, joyería, Juan. Ay, hombre. Otra vez, me ha llamado otra vez. Llama. ¿Y qué han llamado? Pues, ¿qué hacemos? Pues ahora quiero abrir la puerta. Pues, Ramona, si vas a abrir, sabemos quién ha llamado. Abril. Abril. Yo no. Por el pasillo, que está oscuro. Y el pasillo, el muerto, el corazón, mi novio. ¿Pero qué No, dices? yo no voy. ¿Sabes lo que dice? No sé qué dice del corazón, de su novio, del pasillo. A ver, ¿qué es lo que dices? Señorito, el pasillo está oscuro y que estoy enferma del corazón y que con eso del muerto tengo miedo y que mi novio me ha dicho que si yo me asusto me muero. Así que yo sola... Juana, acompáñala tú. No, yo estoy con esto. Rosy, por favor, acompáñala tú. Yo, como médico que soy, no puedo dejarme aquí ni un instante a este señor. Mira, pues sí Soy que estamos. médico. Mira yo, pues sí que estamos buenos. Bueno, ¡Qué valiente es mi Abelardo! Jurado, justo, juzgado. Mira, aquí, juzgado de guardia. 9638142, ay, que no se me olvide. 963462662. ¿Cómo? O sea, me dice que me he equivocado. ¿No dónde está? Voy a ver. Pero, ¿es posible? ¿Pero qué me cuenta usted? ¿Quién es? Pues parece que es la portera. ¿La portera? ¿Y por qué grita tanto? Pues Ana habrá subido a ver lo que ocurre. Como ¿Sí? todas las porteras. ¿Y qué pasa? ¿Que le gusta gritar o qué? No, pues que es la forma de hablar de ella. Es su forma de hablar. Pero si esto parece un cuento. pase. Damiana, pase, Damiana. Pero, por favor, baje un poco la voz, todo lo que pueda, baje la voz. Buenas noches, buenas noches. Sí, señora, pero ¿qué me dice el señorito Abelardo? ¿Que ha venido aquí a suicidarse un individuo? Sí, señora, sí, pero no dice que estamos avisando. Que no me entienden, estoy hablando con el juzgado. ¡Anda! Pero si está ahí tumbado en la alfombra. Madre mía. Damiana, por eso le decíamos que baje un poco la voz, un poco de respeto al muerto, ¿no? Claro, claro. He oído los tiros desde abajo. Y por cierto, que me ha pillado dándole cuerda al despertador. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué garganta! Ha nacido para pregonera de las fallas. Y como es lo correcto, he subido a escape, porque yo estoy siempre allí donde el deber me llama. Muy bonito, muy bonito. Pero sería muchísimo más bonito que lo dijese usted en voz baja. Pero es que no hay manera. Es que no oigo lo que me dicen. La escolástica, mi hija, quería subir también por si la necesitaba. Pero la he dado 4 gritos. Es posible. ¿Qué dice? Que le extraña de que le haya dado usted 4 gritos a su hija
Con lo buenaza que es usted. Y lo mismo he hecho con la vecina de aquí al lado. ¿Con la vecina de al lado? La señorita Delfina. La misma. Pero si no cenaba en casa. Sí, señora, ha cenado en su casa y luego quería entrar aquí a molestar a ustedes con el achaque de saber lo que había pasado. Sí, claro. Pero, Damiana... Oiga, oiga. ¡Ramona! Señorita, ¿es el juzgado? Sí, señorita, dígame. Haga el favor de pasar allá al lado a casa de la señorita Delfina. Yo voy. Tráigala, dígale que la necesito, que tengo que hablar con ella. Oiga. Yo como médico, no debería moverme de aquí, de junto al cadáver. Pero si usted me necesita, Gracias, Rosy, acompáñela. a esta doncella le está haciendo falta una institución. Pobre hombre. Pues yo hasta hoy no había visto a ningún suicida. Pero, pobre hombre, pobre hombre. Hay que ver, señorito Abelardo. Hay que ver. Ay, lo que es la vida. No le contestes, a ver si así se calla. Yo llevo 15 años de portera y pensaba que ya no me iba a extrañar de nada. Pero esto es muy fuerte. Hay que ver, señorito Abelardo. No, ¿Y el caso? No le toques, no le toques, no le toques. Pero el caso sí que si te fijas bien, hasta parece no le toques. no le toque, que estamos esperando al Contesta, juez contéstalo. y estoy llamando por teléfono, no hay manera. La Mira, centralita, dichosa Damiana, centralita, he conectado Damiana, con 3 venga, lo farmacias mejor es que vaya usted... y 2 tabernas. No hay farmacia, no hay forma. lo que usted quiera. Yo siempre allí donde el deber me llama. Creo que lo mejor. Estoy diciendo que enviáis a la llana al juzgado, ¿eh? Sí, sí, sí. Oh, me parece de perlas, ¿eh? Me parece Vamos de a ver, ¿y perlas. qué es lo que hay que decir? ¿Dónde? Mira, ¿En el juzgado? ¿Eso qué es lo que dice? en estos, pues decimos, le dices que estábamos celebrando las amonestaciones de mi hermana y Hortensia después de cenar y una noche buenísima y con la tranquilidad Pero, Juan, nos íbamos a poner a jugar a una partida de Eso es muy póker. largo, ya ¿Qué le importa juez de nuestras amonestaciones y nuestra boda? Le dices que estábamos jugando al fútbol y que de momento oímos unos disparos y de repente ahí vimos al muerto. Ni pensarlo. Si digo eso me detienen. Hombre, Pues, Hortensia, acércame ese papel, por favor. escribe. Vale, doy la vuelta. Vamos a pedir una línea al juez, porque esto no puede ser. Venga, a ver qué le pones. A ver, Vamos a ver. vamos a ver. Vamos a ver. Señor juez del juzgado de guardia, los abajo firmantes, inquilinos y amigos íntimos de la finca... Podías poner casa. No, casa no. Podía poner otra cosa. Inmueble. A mí me parece muy bien casa. Casa, Abelardo. Amigos íntimos de la casa le ruegan a usted, es una auxiliar, ¿verdad? Sí, es el juez. Auxiliar que tenga la bondad de venir a levantar. Oye, a levantar, yo no puedo levantar. Sí, por incorporar, que es mucho más suave, claro. Incorporar. A recoger. A recoger los restos de un desdichado que ha tenido a bien suicidarse a tiros sobre una alfombra. Eso de la alfombra, quítalo, Abelardo. De la alfombra no se salga ahí. O lo pones arriba. En una alfombra que ha tenido en una alfombra suicidarse. No me gusta. Pues por arriba, ya te lo digo yo, que lo pones arriba. Mira, esto va a quedar. Mira, que le ruegan a Auxia que tenga la bondad de venir a recoger de una alfombra los restos de un desdichado que ha tenido a bien suicidarse sobre una alfombra. Con tal motivo,
quedan seguros sus servidores. Pues vamos a firmar. Voy a firmar yo también. Sí, claro, tienes que firmar. Claro, y que lleve la portera a la Todos los cámara. presentes tenemos que firmar. Ah, ya verás, eso está lleno de tachaduras, te vas a presentar a Usía esto así de sucio. Hombre, que si lo hacemos más limpio no se van a creer. Pásalo limpio. No, que si lo pasamos a limpio no se van a creer nada. Venga, vale. Venga, Damiana. Escape, tomas un taxi. Dice que te lleve a jugar de guardia. Pregunta por el juez y que le pasen esto. ¿Usted cree que me harán caso? Claro, mujer, el juez hace siempre caso. ¿Cómo no te van a hacer caso? Sí, mujer, siempre hace caso. Es que si no me hacen caso, bueno, si no me hacen caso, me van a oír. Ay, claro que Si te no me hacen caso, me van a oír. Claro que te Me van a oír. Claro que te van a oír. ¿Tú te crees que hasta ahora el juez estará de guardia? Hombre, mujer, el juez de guardia está dispuesto a todas horas. No, sí. Es muy tarde. Pero no me digas que el juez de guardia no es un juez como los demás. ¿No? ¿Y por qué no es igual que los demás? Pues digo yo, porque ¿y si se ha ido al teatro? Al teatro, pero mujer, el juez de guardia se puede ir al teatro. El juez de guardia. Ay, ¿por qué no? ¿Los jueces no van al teatro? Pero el juez de guardia. ¿Tú crees que el juez de guardia se puede ir? Anda. A la Belardito, no Oye. te hagas tan tonta, hijo. Ay, en fin, es Estoy que. oyendo voces. No, Sí. oyes, espera, a ver Sí, quién seguramente serás la vecina. es. Es Adelina. ¿Cómo estáis? Venga, pasad. Vais a ver. Amiga. Ay, madre mía. La vecina. Hortensia, amiga mía. Ay, Ay, amiga, ay. Calla. ¡Sole! ¡Ay, qué alegría verte! Estoy pasándolo muy mal. Todo consuelo me parece poco. Hortensia, calla, no me digas nada. Todo me lo ha contado Ramona. Y tanto Sole como yo estamos aterradas. Estamos atónitas. Eso es, atónitas y aterradas. Pues Sí. ¿Entonces ya lo ha contado Ramona? Sí, todo me lo ha contado Ramona. Yo hubiera entrado antes, ¿sabes? Porque oímos los disparos desde la escalera. Sí, pero la portera me hizo comprender que podría molestar, ¿sabes? Vaya, pero la portera sí que subió primero. Ya ves, hay que ver. Y yo le dije a Delfina, Sí, Sole me dijo. Porque ya sabes lo correcta que es mi querida Uf, es hermana. correctísima, Uy, un suicida así en tu propio saloncito. Sí, hija mía. Madre mía, un suicidio canoso y con bigotes. Ah, pues no lo has visto, te lo ha contado Ramona. Pero ¿quién es ese pobre infeliz? ¿Qué se sabe de él? No sabemos nada, estamos esperando que venga el juez. santo Dios mío. Esperan al juez, Sole. ¿Qué espanto? Claro, pues. Ya. Sabemos quién es. Ay, mira, aquella Rosy, ¿no? Sí, Rosy. Ay, Rosy. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Ay, perdona que no te haya saludado. No. Es que tengo la cabeza pero loca, Y yo loca. estoy ahora más preocupada que preocupada. Ay, Dios, Por eso ¿Ves? Rosy, oye, es que le voy a salir. Vale. Pero tú llevas el bolso. Sí. Es por si me hicieran falta las sales. Ay, claro, en un caso así, además que yo la quería saludar. ¡Ay, claro! ¡Ay! Qué pena. Es que estoy tan preocupada, no se lo puede creer lo preocupada que estoy. Y entrar así por el balcón y matarse a tiros ahí encima de la alfombra. Madre mía, por cierto, te la habrás tropeado. Ay, pues no lo sé, hasta Ay, que con no... lo que te costó Hasta de que limpiarla. no se le quite de ahí no sabemos lo que engajo. No Madre mía. Uf. Ay, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Yo estoy consternadísima. Ay, y nosotras aterradas, pero difíciles. ¿Quién será? El juez, ese es el juez. ¿El juez? El juez, lo mismo puede ser el juez que puede ser el coronel. Yo creo que será el coronel. ¿A que sí? Ese era el coronel. El juez también puede ser, No, ¿eh? es que el coronel Pero vaya estaba nada. antes en la escalera, Que lo hemos deliberando cuál sería la conducta a seguir. Y el coronel decía que quería entrar, que donde hubiera